Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ayer estuvimos comentando acerca de los supuestos del derecho hereditario. Supuesto en general, dijimos en la clase de introducción al derecho que es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan consecuencias de derecho. Este término de supuesto significa que es un artículo de la ley, un precepto, ¿verdad? Algo establecido, contemplado en la ley, que es redactado por el legislador, que es el creador de la ley, en forma hipotética. ¿Esto qué quiere decir? Que está sujeto, no como una hipótesis científica, que está sujeto a comprobación. Aquí no, aquí está sujeto a su realización, ¿verdad? Entonces, los supuestos propios de los juicios sucesorios, llámese testamentario cuando hay testamento o intestado cuando la persona muere y al morir no dejó testamento, estos son supuestos o hipótesis que se tienen que dar para lograr la adjudicación de los bienes de una herencia a favor de los herederos o legatarios, en su caso. Entonces, un primer supuesto, yo diría que es condicionante, es la muerte del autor de la herencia, ¿verdad? La ley dice, para que se pueda abrir la sucesión testamentaria o intestada, se requiere que exista un muerto, ¿verdad? Que el autor de la herencia haya fallecido, que el testador haya dejado de existir. Y la forma de comprobarlo, pues obviamente es a través del acta de defunción correspondiente. Pero ¿qué sucede en aquellos casos en que la persona está ausente, ha desaparecido? No hay manera de saber si está viva o está muerta. Se ignora su paradero. Nadie sabe dónde está. Estos casos pues los tenemos en los últimos tiempos, ¿verdad? Del 2007, 2008 a la fecha, por problemas de inseguridad, pues se desató la violencia y como una consecuencia a mucha gente la desaparecieron. Que haya estado involucrada en estos problemas del crimen organizado, no, como quieran, ¿verdad? Desgraciadamente desaparecieron sin dejar rastro. Sus cuerpos nunca los encontraron las autoridades. ¿Y esto qué genera? Pues que esa persona, los familiares no puedan abrir el juicio sucesorio. ¿Cómo le van a hacer si no hay un acta de defunción? Tienen que presentar que abrir un proceso para tener la presunción de muerte. Así es, Isaí. Definitivamente es el juez, hay que acudir ante el juez del lugar para tramitar la declaratoria de ausencia. Primeramente, que el juez declare que la persona está ausente. Por los conductos legales, manda a publicar edictos en donde convoca al desaparecido o a alguien que sepa, ¿verdad?, de su paradero, para que le informe al juez sobre la existencia del mismo o si ya falleció. Generalmente, pues nunca reciben esa información de nadie. Porque se sigue ignorando sobre la existencia de esta persona. Ya posteriormente, cuando declara la ausencia del juez, pasa otro tiempo más y declara la presunción de muerte. Esa declaratoria de presunción de muerte lo hace mediante una sentencia. El juez dicta una sentencia y en ella establece que la persona, a pesar de que se hizo una investigación, una averiguación, no se logró dar con su paradero y como consecuencia declara la presunción de muerte. Esa sentencia hace las veces, pues bueno, ahora vamos a decirlo así, de un acta de defunción, ¿verdad? El juez lo declara presuntamente muerto y ustedes pueden iniciar un juicio sucesorio.
Entonces sería un supuesto condicionante, ¿verdad? Para que ustedes puedan decretar o puedan abrir una sucesión, llámese testamentaria, porque el difunto dejó un testamento, o el presunto muerto, o intestada, forzosamente necesitan acreditar la existencia de la muerte del autor de la herencia o la presunción de muerte a través de una sentencia que dicta el juez. Sacan copia certificada de esa sentencia, la acompañan a la denuncia sucesoria y adelante, ¿verdad? Si el desaparecido dejó testamento, pues se abre una sucesión testamentaria. Y si al desaparecer no dejó testamento o disposición testamentaria, entonces se abre un juicio intestado. Ese sería la primera supuesto, ¿verdad? Si no, no hay un muerto o si no hay una declaratoria de presunción de muerte, no podemos abrir un juicio sucesorio. En vida del autor de la herencia, nadie puede alegar o decir que está heredando a otra persona viva. No. El otro supuesto es el testamento, ¿verdad? Si queremos abrir un juicio sucesorio testamentario, a fuerzas tenemos que exhibir el testamento. Decirle al juez, oiga, fíjese que Juan Pérez murió. Al morir dejó un testamento público abierto, a manera de ejemplo. Vengo a denunciar el juicio sucesorio a bienes de Juan Pérez, testamentario, porque dejó testamento y aquí lo exhibo, ¿verdad? Con la denuncia sucesoria se debe acompañar el testamento. Ese es otro supuesto del derecho hereditario, propio únicamente del juicio sucesorio testamentario. De los intestados, pues tenemos que acreditar el parentesco. O sea, primero la muerte del autor de la herencia y abrir un intestado y diciendo que los presuntos herederos son los hijos del autor de la herencia y la cónyuge o la concubina en su caso. ¿Sí? Entonces hay que agregar las constancias necesarias. ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos justificar que fuimos hijos del autor de la herencia? Pues con el acta de nacimiento correspondiente. ¿Cómo acredita el cónyuge supérstite o el cónyuge sobreviviente que estuvo casado en vida con el difunto? Pues con el acta de matrimonio. La concubina, ¿cómo justifica el concubinato? Pues a través de una sentencia que dicta el juez. Aquí pónganse águilas. No, el juez dicta una resolución y esa resolución donde declara a la concubina se agrega o se acompaña a la denuncia sucesoria intestamentaria para que la puedan tomar en cuenta como heredera, ¿verdad? Acuérdense que al inicio del juicio todos son presuntos herederos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Hasta en tanto el juez no declare en la resolución de primera sección que son herederos legítimos del autor de la herencia. Entonces hay que acreditar en un intestado, este es un supuesto del derecho hereditario en los juicios intestamentarios, el parentesco, el matrimonio y el concubinato. Y luego viene otro supuesto que es la capacidad de goce en los herederos y legatarios. De entrada la ley dice que todas las personas, todas, ustedes, yo y todo el mundo, tenemos capacidad de goce. ¿Qué es la capacidad de goce? Bueno, pues es la capacidad que tenemos desde que nacemos hasta que morimos, de gozar y disfrutar de los derechos que nos conceden las leyes. Todos tenemos derechos, ¿verdad? Entonces también tenemos derecho a heredar. De entrada, todos, ¿verdad? Aquí no hay de que, oye, él es menor de edad o él es incapaz mentalmente, no. Todos, ¿verdad? Todos tenemos derecho a heredar, tenemos capacidad de goce. Lo que hace la diferencia es la capacidad de ejercicio, acuérdense. La capacidad de ejercicio únicamente la tenemos los mayores de edad en plenitud de facultades mentales.
porque puede haber una persona mayor de edad, pero afectado de sus facultades mentales. Entonces no tiene capacidad de ejercicio. Tendrá capacidad de goce, pero no de ejercicio. ¿Sí? Eso también es un supuesto del derecho hereditario que se tiene que dar. Pues todos tenemos derecho a la herencia, cualquier persona. La aceptación de herederos y legatarios, bueno, pues es también un supuesto, porque nadie está obligado a aceptar una herencia. Pero cuando la aceptas, ¿verdad? Una herencia o un legado por parte del heredero o legatario, se torna irrevocable. ¿Esto qué significa? Pues que ya no se puede revocar, ¿verdad? A ti te nombran heredero y si tú estás de acuerdo, si tú aceptas, pues adelante, y si no, pues no, ¿verdad? Es un acto voluntario, la aceptación de la herencia. Nadie te va a obligar a que no aceptes una sentencia. Perdón, aceptes una herencia. La otro supuesto es la no repudiación de la herencia o del legado. Es un supuesto jurídico negativo, ¿verdad? El que no repudia, el que no, una herencia, un legado, pues obviamente que la está aceptando, ¿verdad? Puede ser expresa o tácitamente. Expresa es cuando así lo manifiesta, ¿verdad? Vengo para que me reconozcas, para que me admitas como heredero o como legatario del difunto. Tácitamente cuando no digo nada, cuando no me opongo, simplemente el juez me designa heredero y yo lo acepto, ¿verdad? Tácitamente, no de manera expresa, pero no digo nada, no me opongo, ¿verdad? Entonces se entiende que estoy aceptando la calidad de heredero o legatario que me está dando el juez en una sentencia. La otra es la toma de posesión de los bienes, objeto de la herencia. Dice la ley que a partir de la muerte del autor de la herencia, la ley civil desde luego, a partir de que muere, inmediatamente entran en posesión de los bienes los herederos o legatarios, de los bienes de la herencia, obviamente. ¿Qué sucede? Ustedes a lo mejor lo han visto, ¿no? El autor de la herencia tenía una miscelánea, tenía una tiendita, ¿verdad? Ahí en la cuadra, en la colonia, ¿verdad? En el centro de la ciudad, donde sea. Él la tenía y bueno, muere, pues van todos al sepelio. Ahorita desgraciadamente ni con la pandemia nos dejan darles cristiana sepultura a nuestros muertos. Pero bueno, en épocas normales, pues es lo que se hace, ¿verdad? Vamos, lo velamos, lo enterramos o lo cremamos, lo que sea. Y pues guardamos un día de luto, ¿verdad? Generalmente dos, cuando mucho. Pero en el segundo o el tercer día, esa tiendita, esa miscelánea, ¿quién la abre? Porque pues ahí hay de todo, ¿verdad? Hay cosas que se van a echar a perder, ¿verdad? O si tiene vacas, pues ¿quién va a atender las vacas? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Les va a dar agua? ¿Quién les va a llevar al veterinario? Si tiene caña, pues igual. Entonces, inmediatamente a la muerte del autor de la herencia, los herederos entran en posesión de los bienes. Los herederos abren la tienda y empiezan a atender. Bueno, pero si no es tuyo, ¿por qué lo estás haciendo? No. La ley los considera poseedores a partir de la muerte del autor de la herencia. O sea, no hay necesidad de que nos adjudiquen los bienes. Inmediatamente podemos entrar en posesión. Y de hecho se entra, ¿verdad? Pues no vamos a dejar que se mueran las vacas de hambre o de sed, ni vamos a dejar que la caña se nos eche a perder, ni tampoco la siembra que tengamos o atender los negocios que haya dejado el difunto. ¿Sí me explico? Entonces, así dice la ley. Dijo, se consideran verdaderos poseedores de los bienes de la herencia a los herederos o legatarios, que pueden entrar inmediatamente a la muerte del autor de la herencia en posesión. O sea, no hay ningún problema, nadie te puede decir, oiga, ahí no abra porque no es de usted, ¿no? Claro,
Eso te lo va a decir otro heredero que quiere echar pleito, ¿verdad? En la familia siempre hay problemas, siempre hay pleitos, desgraciadamente. Oye, ¿por qué abres? Si, pues porque yo soy el heredero, bueno, yo también lo soy, pero ¿por qué tienes que abrir tú? Y empiezan los problemas, ¿sí? Pero eso ya es otra cuestión. Pero al menos la autoridad o los vecinos, nadie te puede decir nada. Y lo ven normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley dice que son verdaderos poseedores de los bienes de la herencia a partir de que muere el autor de la herencia. Entonces ya entras en posesión. No la propiedad te la va a adjudicar el juez ya una vez que resuelva el caso. Cuando dicte la resolución de adjudicación, ¿verdad? Cuando se le presente el proyecto de división y partición por parte del albacea y de los herederos. Entonces el juez lo aprueba y dice, notario, ahora sí, declara propietario por herencia a esta persona, ¿verdad? Va a recibir, se le adjudica los bienes que pertenecieron al difunto fulano de tal. Ahora va a ser propiedad del heredero. Entonces, esos son supuestos del derecho hereditario que se van a dar dentro del juicio, porque así lo establece la ley. Eh, bueno, ¿qué consecuencias de derecho produce la herencia? Las consecuencias que produce es la de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Sí? Esas son las consecuencias que produce el derecho hereditario. Dar de baja, ¿ya?, en el registro público de la propiedad eh, al autor de la herencia como dueño y dar de alta a los herederos que se hayan beneficiado con esos bienes. ¿Sí? Esa es una consecuencia. Se crean derechos, ¿verdad?, de propiedad. Se transmiten, crear, transmitir. Se pueden modificar inclusive, ¿verdad?, o extinguir derechos también. Sí, fíjate que el autor de la herencia dejó una deuda, bueno, pues la extinguimos esa obligación. Hoy pues le estaba dando alimentos, pero ya cumplió 18 años y no está estudiando, pues extinguimos esa obligación de dar alimentos, ¿sí? O sea, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones son las consecuencias que produce el derecho hereditario. Eso también los vamos a ver aquí en clase. Y el objeto del derecho hereditario, ¿cuál es? Bueno, comprende todos los derechos subjetivos, ¿verdad? Las obligaciones y las sanciones, ¿sí? ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, pues el derecho a la herencia, derecho a heredar. Las obligaciones, ¿cuáles son? Pues si soy heredero, de pagar las deudas, ¿verdad? Primero las mortorias y luego las de pronto vencimiento, ¿verdad? Para que no genere más intereses. Y si no hay dinero en efectivo, pues pedirle al juez la autorización para vender bienes que pertenecen a la herencia y con ese capital, con ese efectivo, poder cubrir las deudas que dejó el muerto, ¿sí? Acuérdense que los acreedores de la herencia son los sujetos privilegiados del derecho hereditario. ¿Por qué se consideran sujetos privilegiados? Porque los acreedores de la herencia son aquellas personas a las que les quedó a deber el muerto. Y es necesario pagarles antes de repartir la herencia. Hay ocasiones en que se paga y ya no queda nada, ¿verdad?, de bienes para los herederos. Por eso son sujetos del derecho privilegiados, ¿verdad? Porque preferentemente se paga a ellos, se les cubre su adeudo con el capital que hay, ¿verdad?, con los bienes que hay en la herencia, y hecho lo anterior, bueno, si sobra, se reparte entre los herederos. Esos son los objetos. Y
Las relaciones jurídicas del derecho hereditario pues, son las que se dan entre herederos, entre la albacea y los legatarios. Entre los herederos, los legatarios, el albacea con los acreedores o con los deudores de la herencia. Entre los herederos, los legatarios, los albaceas con los interventores de la herencia. O sea, todos los sujetos que participan dentro del juicio sucesorio se interrelacionan, ¿verdad? Se conectan entre sí. Y esas son relaciones jurídicas del derecho hereditario. También las vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, ¿verdad? Bien, pues vamos a dar inicio. Ahora sí, en particular vamos a empezar a ver los sujetos del derecho hereditario. Primeramente, el autor de la herencia. ¿Cuál es el papel del autor de la herencia como sujeto del derecho hereditario? Bueno, pues yo les había comentado algo anteriormente. El autor de la herencia, ¿quién es? Es el difunto. Es el que muere y que al morir, pues deja un patrimonio. Es el de cuyus, se escribe de cujus, ¿verdad? Es un término jurídico romano que significa que es el autor de la herencia, el que falleció, ¿verdad? Juega doble papel. Como hay dos tipos de juicios sucesorios, hay uno que es intestamentario y otro testamentario, pues el papel que desempeña el autor de la herencia en un juicio intestamentario es de punto de partida o de punto de referencia nada más. ¿Para qué sirve la muerte del autor de la herencia en un intestado? Pues para decretar la apertura de la sucesión y nada más. Ahí muere, ahí termina, ¿verdad? Su papel. En cambio, en los juicios sucesorios testamentarios, ahí sí se considera un verdadero sujeto del derecho hereditario al autor de la herencia. ¿Por qué? Porque en él, pues hagan de cuenta que está vivo, ¿sí? El autor de la herencia, porque a través de su testamento, donde está plasmada su última voluntad, ¿verdad? Está transmitiendo los derechos al heredero. Pues sí, ahí mismo le está diciendo al juez, hey, quiero que me reconozcas como heredero a Juan, a Pedro y a Pablo. Y quiero que nombres a Albacea, a Pablo. Y quiero también que a Pedro le toque la casa, a Pablo el rancho y a Juan las vacas. Sí, o sea, eso es un testamento, ¿verdad? Realmente. Ahora ese testamento puede estar condicionado, ¿no? ¿Verdad? Oye, te dejo la casa con la condición de que pagues la hipoteca. Oye, te dejo las vacas con la condición de que le pagues al banco la deuda que tengo. Y en fin, puede estar condicionado también y sujeto a un término, a un plazo, para que se cumpla esa condición. Las condiciones deben ser lícitas y posibles. Entonces, el papel del autor de la herencia en un intestado sirve como punto de referencia o partida nada más, para decretar la apertura del juicio sucesorio intestamentario. Y nada más. ¿Verdad? Bueno, pues ya murió la persona, bueno, si ya murió, vamos a abrir la sucesión. En cambio, en los testamentarios, ahí sí es un verdadero sujeto del derecho hereditario, porque activamente sigue participando por conducto del testamento, donde queda plasmada su última voluntad, que se tiene que respetar por el juez, por los herederos, siempre y cuando el testamento se declare válido. ¿Sí? Acuérdense. Ya una vez que se admite a trámite el juicio sucesorio, testamentario, el juez ordena una audiencia, una junta de herederos. Manda a llamar a todos los que aparecen como herederos a una junta ante su presencia ahí en el juzgado
y les lee el testamento y les dice si están de acuerdo con ese testamento. Si todos los herederos están de acuerdo, lo declara válido. Pero si uno de ellos se opone, tiene que manifestar su oposición en la vía incidental y si procede, se nulifica ese testamento, se declara nulo. ¿Cómo se puede declarar nulo un testamento? Bueno, pues porque el testador al momento de hacer su disposición testamentaria no estaba lúcido, porque el testador no sabía escribir, ni mucho menos poner su nombre, y ahí aparece un nombre, él ponía la huella, el testador, no sé, pues puede haber muchas causas, varias razones para nulificar un testamento, porque no se hizo de acuerdo a la ley, o como lo establece o lo marca la ley, como vamos a ver los requisitos de un testamento más adelante. Entonces, pero declarado válido, pues bueno, se sigue cumpliendo las disposiciones testamentarias. Se designa heredero, albacea Pablo, bueno, pues que acepte el cargo. Y a ver, Pablo, dale para adelante. Te puso varias obligaciones. Una de las obligaciones que te impuso el testador es de que adquirieras un bien y se lo dieras a Mario. Sí, pues ahora le adquirir el bien, a cumplir con las condiciones impuestas, ¿verdad? Entonces, esto es realmente lo que sucede con el autor de la herencia. En los intestados sirve como punto de referencia y partida y ahí concluye la participación del difunto, ¿verdad? Hablando en sentido figurado. Y en cambio, en el juicio sucesorio testamentario, ahí prevalece su última voluntad y se tiene que respetar por todo el mundo, ¿verdad? Mientras sea declarado válido ese testamento. ¿Sí estamos de acuerdo? Este es el primer sujeto del derecho hereditario. Ahora, ya dijimos que no nada más es la muerte, sino también la presunción de muerte. Y ya explicamos a qué se refiere a esa declaratoria de ausencia y presunción de muerte. Sí, adelante. No, nada. No, ok. Bueno, pues prácticamente con esto concluimos, ¿verdad? El tema del día de hoy. Mañana vamos a ver lo relativo a los herederos, ¿verdad? Vamos a ver quién es un heredero, cuándo se considera un heredero, a título de qué recibe la herencia, ¿verdad? A título universal, ¿verdad? La universalidad de los bienes que pertenecieron al autor de la herencia se le van a adjudicar. Y también vamos a ver por qué el heredero es un adquiriente a título universal. ¿Por qué el heredero siempre recibe la herencia bajo el beneficio de inventario? Vamos a ver a qué se refiere eso del beneficio de inventario. Y, y los distintos formas de instituir a un heredero, ¿verdad? Hay distintas maneras de instituirlo. ¿Cómo? Pues por su nombre, este, ¿cómo se llama? No nada más por su nombre, tiene que ser también instituido de forma individual o colectiva, puede ser simultánea, sucesiva. En fin, vamos a ver distintas maneras de instituir a un heredero. Puede ser por testamento también, ¿verdad? O por intestado. Entonces hay distintas maneras de instituir a un heredero. Vamos a ver los modos y formas. Vamos a ver también a qué se refiere. Sobre todo me interesa mucho por qué se considera un heredero adquiriente a título universal y por qué un heredero siempre va a recibir la herencia bajo el beneficio de inventario. Y luego ya pues vamos a ver las formas como se instituye. ¿Verdad? Puede ser por testamento o puede ser por parentesco, por matrimonio o concubinato. Bueno, pues aquí le dejamos
Mañana continuamos. Recuerden que estoy pasando ya lista. Díganle a sus demás compañeros para que todo el mundo se conecte a tiempo y podamos iniciar la clase porque tenemos 40 minutos nada más. Entonces, para poder aprovechar el tiempo, pues es necesario que todos estemos a las 8 de la mañana para iniciar y aprovechar más este tiempo. Que estén bien, cuídense mucho y mañana nos vemos. Ok, gracias, profe. Hasta mañana.